Saludos colegas del CIP. Este video lo vamos a usar para hablar un poco sobre el libro de modificación de conducta, qué es y cómo aplicarla. Específicamente me voy a centrar en el capítulo que habla acerca de eliminar la conducta inapropiada mediante el castigo. Y bien, vamos a dar inicio. Ok. Bien, vamos a empezar. Este niño se llama Ben. Se llama Ben. Ahora, ¿qué es lo que tiene Ben? Para empezar, Ben tiene 7 años de edad. Tiene 7 años de edad. ¿Qué más tiene Ben? Fue diagnosticado con retraso en el desarrollo. También Ben golpea a sus compañeros. Los agrede físicamente y no nada más a ellos, incluso también a sus cuidadores. Pero esto lo hace hasta 30 veces al día. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con Ben? Bien, la idea esencial de Ben es de disminuir esas conductas no deseadas, que es la agresión a sus demás compañeros. Entonces, como tal, la idea es que la conducta no deseada o la conducta agresiva sea disminuida a través de las consecuencias desagradables. Y en este caso las consecuencias desagradables las vamos a denominar como castigos o como un castigo. Pero bueno, esto dentro del ámbito educativo pues es no aceptable. Es no aceptable. Entonces, lo que se hizo con Ben fue establecer un programa de ejercicios. En este caso, un programa en forma de castigo para disminuir esta conducta agresiva. Entonces, este programa consistía que el comportamiento agresivo tenía que ser disminuido a través de un programa de ejercicios. Un programa de ejercicios. En este caso, a todo esto se le va a denominar como un programa de castigos. Un programa de castigos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con Ben? Pues cada vez que manifestaba esta conducta agresiva, el programa de castigo era que se tenía que parar y sentar de su asiento cierta cantidad de veces hasta que disminuyera la agresividad hacia sus compañeros y sus propios cuidadores. Lo implementaron durante 2 semanas, gradualmente fue disminuyendo su agresión. Después lo dejaron de aplicar y su agresión fue aumentando otra vez hasta que volvieron a aumentar el programa de ejercicios, o en este caso el programa de castigo, durante 2 meses hasta que definitivamente Ben disminuyó su agresión. Y lo que hizo Ben fue, en este caso, pues aprendió a poder jugar y convivir con sus compañeros sin agredirlos. Entonces, este es uno de los principios que se estableció en Ben para disminuir o quitar esa conducta no deseable. Bien, ahora, acerca del principio de castigo. El principio de castigo, para empezar, el castigo lo vamos a entender de 2 maneras. Una, entenderlo como un suceso para reducir una conducta. Una conducta no deseada. Una conducta no deseada. Y la otra es que todo castigo se tiene que aplicar de inmediato. No diferido, no tiempo después, sino que cuando se manifiesta la conducta no deseada se tiene que aplicar el castigo inmediatamente. Entonces, este castigo se aplica precisamente a los estímulos agresivos, cuando existen estímulos agresivos.
cuando existen estímulos agresivos. Y esto es el principio del castigo. Es el principio del castigo. Y que, bueno, cuando se aplica, es decir, la idea del estímulo punitivo es la de disminuir la acción de la conducta no deseada. Y entonces cuando se hace de esta manera o se aplica este principio, es poco probable que la acción de la conducta no deseada se vuelva a repetir. Ahora, tipos de castigos. ¿Qué tipos de castigos son? Tenemos los castigos que producen dolor. Entonces, tenemos castigos que producen dolor y que en este caso los vamos a entender como los castigos físicos. Como los castigos físicos. Entonces, a este tipo de castigos se les llama o se les denomina castigos incondicionados. Es un castigo incondicionado. Entonces, ahora este castigo incondicionado o este castigo físico que produce dolor, para empezar dice que activa receptores. Entonces tenemos que activa receptores físicos que producen dolor. ¿Qué más? Algo muy importante sobre este tipo de castigo es que no producen aprendizaje. No producen ningún tipo de aprendizaje por la violencia física que se ejerce en este tipo de castigo. Ni mucho menos se produce un condicionamiento previo. También existe, bueno, en este caso existen casos de mejora. En algunos casos, no en todos, en este tipo de castigo. Bien, otro tipo de castigo que tenemos son las reprimendas o los regaños. Entonces, las reprimendas, lo que vamos a entender por este tipo de castigos que son verbalizaciones negativas. Verbalizaciones negativas. Y también va acompañado, por ejemplo, con miradas fijas, un apretón de brazo, algo que va violento en cuestión física, que también genera dolor y que en este caso es una combinación, la reprimenda es una combinación con el castigo físico que es el incondicionado, el castigo incondicionado. A este tipo de castigo se les llama castigo condicionado. Es un castigo condicionado. Ahora, en el caso del castigo de la reprimenda es una combinación entre el castigo condicionado, que es la verbalización negativa, con el castigo incondicionado. Es decir, la reprimenda o la verbalización negativa va acompañado, lo que decíamos hace rato, como un apretón de mano, un jalón del brazo, etc. Bien. Hay otro tipo de castigo que se llama castigo de tiempo fuera. Es el castigo de tiempo fuera. ¿Qué es el castigo de tiempo fuera? Primero, vamos a entender que es una situación reforzante. Es decir, que se va a trasladar de una situación que refuerza la actitud negativa o la actitud no deseable a una actitud, a un estímulo menos reforzante. Es decir, tratar de quitar el estímulo reforzante que genera la actitud no deseada
y pasarlo a un ambiente con donde el estímulo que refuerza la conducta no deseada vaya disminuyendo. Bien, y en este caso del tiempo fuera, tenemos dos tipos de tiempo fuera. Tiempo fuera exclusivo, el cual es apartar a la persona en un lapso de 5 minutos. Apartarla por 5 minutos. Es decir, sacarla de ese ambiente que está reforzando esa conducta no deseada y ponerla en un lugar que vaya disminuyendo ese refuerzo de conducta negativa. Entonces, por ejemplo, en la escuela puede ser que se mantenga alejado de la situación que le está generando. Si sus compañeros le generan ese refuerzo de actitud no deseada, pues tendría que sacarse y llevarlo a un lugar específico, 5 minutos, para que ese reforzamiento de actitud negativa vaya disminuyendo. A esto se le llama sala de tiempo fuera. Sala de tiempo fuera. Ahora, dentro de la escuela este es un problema porque durante el tiempo que se puede apartar al niño de ese ambiente que le está haciendo ese refuerzo en la conducta no deseada, también se le está alejando del aprendizaje en ese momento, se le está excluyendo. Bien, pero también tenemos otro tipo de tiempo fuera, que es el tiempo fuera no exclusivo. Tiempo fuera no exclusivo. Y bueno, entonces el tiempo fuera no exclusivo lo que significa es introducir un estímulo. Hay que introducir un estímulo que vaya disminuyendo a ese refuerzo que se tiene, que genera esa conducta no deseada, es decir, que está asociado a un refuerzo menor para ir quitando esa conducta en ese momento que es una conducta no deseada. Pero el problema de esto es que se tiene que ignorar al niño, tienen que ser ignorados. Es decir, se genera la conducta no deseada y entonces el maestro, por ejemplo, en la escuela, ignora por completo al niño hasta que la conducta vaya cambiando. Bien, tenemos otro tipo de castigo que es el coste de respuesta. Coste de respuesta. Entonces, ¿qué es el coste de respuesta? El coste de respuesta significa retirar o quitar un reforzador o un estímulo positivo. Es decir, por ejemplo, en la escuela es quitar puntos, participaciones, tiempo de receso, etcétera, para que vaya disminuyendo la conducta no deseada. Y tiene dos tipos de efectos, la acción directa y la acción indirecta. Entonces, tiene dos tipos de efecto, que es la acción directa y la acción indirecta. Bien, en este caso, la acción directa es el descenso de la frecuencia de la respuesta debido a una consecuencia punitiva que se aplicó de manera inmediata, mientras que el efecto de acción indirecta es el castigo que se va es la conducta que se va debilitando mediante refuerzos positivos y que, se va dando a lo largo del estímulo punitivo. Bien, vamos a continuar. Bien, ahora tenemos factores que influyen en la eficacia del castigo. Entonces tenemos el factor número 1, que es optimizar las condiciones. Optimizar condiciones
optimizar condiciones para conseguir que se pueda acceder a una respuesta alternativa deseable a la conducta que uno no quiere. Entonces, dentro de esto, lo primero que se tiene que hacer es identificar estímulos discriminativos, es decir, aquello que controla la conducta. Después de esto, se tiene que realizar refuerzos positivos. Refuerzos positivos. Es decir, una vez que se aplica el castigo y se ve que se va disminuyendo la conducta, hay que reforzarlo positivamente. Como por ejemplo, muy bien hecho, vas bien, ya estás cambiando, lo has hecho cada vez mejor. Esos son refuerzos positivos cuando se ve que al aplicar el castigo la conducta va disminuyendo. Y la otra es aplicar un programa de estímulos y refuerzos positivos. Entonces debe ser un programa de estímulos y refuerzos positivos. Refuerzos positivos. Y los estímulos, aquí en este caso los vamos a considerar como el castigo. Como el castigo. Y entonces, el llevar a la par esto es el estímulo, el castigo que se va a aplicar mediante un programa y el refuerzo positivo para ir disminuyendo la conducta. Bien, otro factor que nosotros tenemos es minimizar la causa de la respuesta que se quiere castigar. Entonces, minimizar la causa, que es la respuesta que se quiere castigar. Entonces, para esto requerimos identificar dos cosas. Punto número 1. Entonces, identificar dos cosas. Primero, los estímulos de la conducta actual. Estímulos de la conducta que genera la parte no deseable. Y número 2, identificar el refuerzo de la conducta que va a mantener, que es la conducta que nosotros queremos o de la conducta deseable. Entonces, identificar estímulos de la conducta no deseable e identificar los refuerzos para mantener la conducta deseable. Y bueno, en este caso, para este factor no es tan necesario el castigo como tal. Bien, tenemos otro tercer factor, que es la elección del castigo. La elección del castigo. La elección del castigo. Entonces, para elegir el castigo, primero tiene que ser eficaz. Tiene que ser un castigo eficaz, que funcione. Es decir, no podemos elegir un castigo nada más porque sí, o de repente golpear al niño para que cambie la conducta. No es así. Tiene que ser un castigo que sea eficaz para cambiar la conducta no deseable a la deseable. Se tiene que ocupar algunos estímulos que parecieran ser castigos, pero no lo son. Entonces tiene que ocupar estímulos para reforzar la conducta deseable. También otra parte importante es que se deben elegir varios tipos de castigos dependiendo la conducta no deseada. Entonces, elegir varios castigos durante las apariciones sucesivas de la conducta no deseada. Es decir, no solamente se puede quedar con un solo castigo cada vez que aparece la conducta deseada. El mismo castigo no va a cambiar la conducta. Se tienen que elegir varios tipos de castigos con sus respectivos estímulos para ir cambiando la conducta no deseada. Bien, otro factor muy importante es añadir antecedentes. Añadir antecedentes
que se deben en estos antecedentes incluir normas para la aplicación del castigo. Es decir, el castigo no se aplica nada más porque se nos haya ocurrido, sino que debe existir una aplicación de ciertas normas para poder llevar a cabo el castigo. Y en este caso, entonces, definitivamente es incluir reglas y normas para que el niño vaya entendiendo por qué se le castigó y entonces la conducta, el castigo lo lleve a cabo y la conducta no deseada vaya disminuyendo. Y otro factor, el quinto factor, es administrar el castigo. Administrar el castigo. Entonces, el castigo debe aplicarse de manera, como decíamos al principio, de manera inmediata, y el castigo no debe ser ocasional. No debe ser ocasional para que tenga efecto en el cambio de la conducta. Bien, ahora aquí lo que nosotros, la pregunta importante, ¿debe usarse el castigo? Algunos profesionales argumentan que aplicar métodos no aversivos para eliminar el comportamiento de conductas inaceptables siempre es tan eficaz como castigar de manera aversiva y que, bueno, sin infligir precisamente que produzcan dolor. Entonces el castigo no necesariamente debe ser doloroso de manera física, sino que se pueden aplicar métodos no aversivos para ir disminuyendo la conducta. Entonces, un ejemplo de ello es el método de la docencia amable, en donde el docente, pues, de cierta manera aplica castigos no aversivos y que se pone, por así decirlo, en el zapato del estudiante para que no sea dañado ni emocionalmente ni físicamente. Entonces, pero aquí en este caso hay que entender que la utilización del castigo es controvertida en el sentido de que causa daños. Y algunos de los daños, si no se aplica de manera correcta el castigo, puede ser los siguientes. Uno de ellos puede ser comportamientos agresivos. Comportamientos agresivos. Es decir, lejos de disminuir una conducta no deseada, puede reforzar un comportamiento, una conducta agresiva a quien se aplica el castigo. Otro daño que pueda causar un castigo mal aplicado son comportamientos emocionales. Es decir, puede producir efectos secundarios emocionales, puede disminuir la conducta no deseada, pero provoca efectos secundarios emocionales muy graves, tales como el llorar o experimentar un miedo generalizado o alejarse de la persona de quien la está castigando. Otro daño que puede aplicar, que puede generar un castigo mal aplicado, es el escape o evitación. El de escape o evitación. Entonces, el castigo mal aplicado puede causar este daño en el sentido que puede producir que la situación y las personas relacionadas con los estímulos aversivos, es decir, el castigo mal aplicado, se conviertan en castigos condicionados. Entonces, esto hace que el niño se vaya alejando más de esas personas de quien las castigue también. Otro daño que se causa a partir de esto es que no haya comportamientos nuevos. No haya comportamientos nuevos. Es decir, que no haya ningún tipo de modificación cuando se aplica el castigo. Otro daño que se genera de un castigo mal aplicado es imitar el castigo. Imitar el castigo. Es decir, puede suceder que el niño imite el castigo que se le aplicó con otras personas más débiles de cierta manera que él. Entonces es una manera de imitar lo que se sucede y el comportamiento agresivo, el comportamiento no deseable, no se cambia como tal. Número 6,
Otro, como sexto daño que se puede generar a partir de la mala aplicación de un castigo, es el uso continuado del castigo. Uso continuado del castigo. Entonces, el castigo tiene como resultado la supresión rápida del comportamiento inaceptable, pero esto podría resultar tentador seguir usándolo en vez de reforzar positivamente los comportamientos alternos que sean satisfactorios para el cambio de conducta. Entonces, el estar usando siempre el mismo castigo a cada rato, en cada momento, por cualquier cosa, puede generar que, pues bueno, no haya ningún cambio rápido en el comportamiento de la conducta inaceptable, porque también no existe un reforzamiento positivo dentro del castigo. Entonces recuerden que el castigo es aplicar el estímulo como castigo, pero a su vez también se tiene que dar un reforzamiento positivo. Bien, entonces también tenemos los errores en la aplicación del castigo. Uno de los errores en la aplicación del castigo es la crítica o la ridiculización. Es decir, exhibir al niño con palabras que lo ridiculicen ante los demás genera un comportamiento inadecuado y no va a cambiar a una conducta deseable. Entonces es por eso que cuando se haga un castigo no se ridiculice al niño a quien castiga. Entonces, otro error que nosotros podemos vislumbrar que se comete al generar un castigo es que puede ser que la persona se desanime, es decir, que venga un desánimo. Que venga un desánimo y que su rendimiento disminuya y que los intentos por generar una buena conducta sean abandonados por completo. Entonces es importante que los castigos refuercen una conducta deseable mediante estímulos positivos para que efectivamente la persona castigada no se desanime, sino que entienda que tiene que cambiar una conducta que venía haciendo que no es deseable. Entonces el castigo debe aplicarse junto con un refuerzo positivo para generar una conducta deseable y no solamente con el propósito de disminuir comportamientos no deseados, sino simplemente para que esos comportamientos no deseados se reduzcan al mínimo o desaparezcan definitivamente y se refuerce cada vez más la conducta deseada. Y pues, bueno, les agradezco mucho por este video, eso es todo, que tengan excelente día.